Coti, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muy contento de que estés acá. Bueno, me alegro mucho. Yo también. Yo creo que te vi por televisión, hablando en televisión una vez hace muchos años con Bernardo Neustadt. Eras ministro, me parece. Al final del gobierno del doctor Alfonsín, sí. Efectivamente. Y tuviste otro momento muy protagónico que yo no sé si vos recordás también, ahora que te lo menciono lo vas a recordar muy bien, que fue el discurso que hiciste en el... Ahí estás con Neustadt, mira. Bastante más joven. Neustadt. Sí, sí. El discurso que hiciste en el funeral de Alfonsín. Claro, me acuerdo, sí. Vos dijiste una cosa muy interesante en ese discurso. Nos hizo mejores personas. ¿Qué quisiste decir con eso? Mira, ahí estás. Yo, con Ubaldini. Sí. En ese momento fue un momento para todos nosotros que fuimos parte del gobierno del doctor Alfonsín, donde hicimos un balance de una gestión que nos llevó a consolidar el sistema democrático en la Argentina y, por supuesto, a un momento en el cual sentíamos no solamente la labor cumplida por haber consolidado el sistema democrático, haber expurgado gran parte de los males que la Argentina había sufrido durante los años de la dictadura, sino que habíamos hecho o constituido de alguna manera una epopeya de realización de esa consolidación democrática en momentos extraordinariamente complejos. La Argentina tenía en aquellos años una inflación, hoy parece un chiste, ¿no?, de 400%, no teníamos reservas, teníamos enormes dificultades para conciliar dentro de la sociedad argentina conflictos que eran sumamente graves e intensos. Y creo que el esfuerzo que hizo esa gestión, liderada por el doctor Alfonsín, hizo que todos nosotros tuviéramos que dar lo mejor de sí para llevarla adelante. O sea que la política te puede hacer mejor persona. Totalmente. Es una de las artes más complejas, como vos sabés, y también de las más generosas, porque uno ahí pone el cuerpo, el alma, la vida, los bienes, absolutamente todo. Como nosotros que veníamos militando desde hacía muchísimos años, en condiciones muy adversas para hacer política, como eran los procesos militares que habíamos vivido, ¿no? Vos, vuelvo al comentario inicial, apareciste muy poco en los medios hablando, etcétera. Sí. Y ahora esta invitación me la aceptaste. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que han quedado grandes deudas de ese gran éxito que fue la consolidación del sistema democrático en la Argentina. La democracia ha dejado grandes deudas. La obscenidad de la pobreza que estamos viviendo, el estancamiento de la economía argentina, la falta de perspectivas, tal vez alguna de las cosas que más me movilizaron a mí fue sentir cómo una cantidad de jóvenes formados en este país, educados de manera excelente, están buscando opciones fuera de la Argentina. Y yo creo que la política es la dadora de esperanza, es la constructora de posibilidades para que muchos argentinos deseen quedarse aquí, crecer aquí, constituir su familia aquí y realizar su estado de bienestar, su bienestar en este país. Si yo consigo de este programa que uno solo de esos chicos que está pensando en irse se quede en la Argentina, ya habré cumplido con la tarea que quiero para mi presencia en este programa, ¿no? En ese panorama que vos pintás y en esta preocupación que tenés sobre la capacidad que tiene la política para dar soluciones a esas expectativas, todo el ascenso que hay de un discurso antipolítico, que uno lo encarna, sí. Me incomoda dar nombres porque es injusto decir Milei, pero hay toda una corriente fuera y dentro de los grandes bloques, digamos, antipolíticos. ¿Vos cómo mirás ese fenómeno? Bueno, es un fenómeno que tiene que ver con las déficits que ha tenido el sistema político de dar solución a problemas
complejos que tienen las sociedades. ¿Cuántas veces lo viste esto a lo largo de tu experiencia? Existen distintas crisis que he sobrevivido, ¿no? La crisis del final del gobierno del doctor Alfonsín, la crisis del 2001 y después crisis que se aproximan rápidamente y que la estamos viviendo. Pero son crisis que también han atravesado otros países más complejos, más maduros que la Argentina, como la crisis del estado de bienestar en los países europeos. La crisis del estado de bienestar en los países europeos produjo también fenómenos parecidos a la aparición de fenómenos antipolíticos, fuertemente inclinados al autoritarismo, y que obligaron a países muy sofisticados, como son los países europeos, a que fuerzas políticas que han estado compitiendo históricamente tuvieran que formar coaliciones de gobiernos para sostener un modelo de republicano democrático en esos países. Y los casos más notorios son las alianzas de la democracia cristiana y los socialdemócratas en Alemania, en Italia y en muchos países. Ese fenómeno es un fenómeno que lo vi ahora recientemente en Europa. Hay sectores que han hecho el eslogan de la descalificación del adversario y de la política, fundamentalmente por la crisis de los partidos que mencionaba antes, que han crecido muchísimo, pero sin embargo son países que han resuelto sus problemas eligiendo jefes de gobierno, primeros ministros en algunos casos, presidentes en otros, que son gente de centro, que son gente muy consistentemente de centro y moderados. Ahora dijiste algo... El primer ministro de Alemania, el primer ministro de Francia, el primer ministro de Portugal, el primer ministro de España y muy recientemente el presidente de Italia, Mattarella, que si vos ves, Italia es uno de los países donde estos partidos emergentes de los que hablábamos son más poderosos, ¿no? Forza Italia, la Liga del Norte, Fratelli d'Italia, Cinque Stelle. Si se hubieran coaligado todos ellos, sin lugar a dudas, hubieran podido elegir el presidente de Italia. Sin embargo, el presidente de Italia es del PDUE, del Partido Democrático, que es una alianza de la democracia cristiana con el Partido Socialista. Te voy a traer de nuevo este tema. Sí. Pero ya que nos mencionás a Europa, me gustaría una reflexión, aunque sea breve tuya, sobre lo que está pasando en este momento. Bueno, yo hubiera empezado esta conversación solidarizándome con el pueblo y el gobierno de Ucrania por la brutal agresión sufrida en su soberanía y en su sistema republicano de gobierno, su democracia republicana, y creo que esto debe merecer el más fuerte repudio y una contestación muy fuerte de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional, porque realmente es inaceptable que a esta altura la irracionalidad y la locura nos lleve a una guerra que va a afectar sin lugar a dudas a todo el mundo, ¿no? Me gustaría escucharte hablar sobre la escena argentina actual y después vamos a volver al tema de las coaliciones europeas de las que hablabas. Sí. ¿Cómo estás viendo este momento del gobierno y la crisis que está atravesando el oficialismo alrededor de este? Es un problema que tiene su origen en la génesis misma del gobierno, ¿no? Un presidente que tiene mucho menos poder que la vicepresidenta, que es la líder mayoritaria del espacio político que lo llevó a Alberto Fernández a la presidencia de la República. Liderazgo que nunca se pudo dirimir en favor de quien ejerce la primera magistratura, que como en todo sistema democrático es quien tiene el mandato de la sociedad para conducir el Estado. Y me parece que al no poder resolverse ese conflicto de poderes dentro del propio gobierno, estamos viviendo estas situaciones, como muy bien describías vos,
por ejemplo, en el caso de la renegociación de la deuda con el fondo, ¿no? Y me parece que la no resolución de ese conflicto de poderes no tiene visos de solucionarse en el corto plazo. ¿Y vos pensás que no tiene visos de solucionarse o que se agrava? Porque, a ver, no se me ocurre algo más importante que tuviera que decidir este gobierno de las cosas previstas. Sí. Siempre aparecen, vos sos experto en que aparezcan imponderables, ¿no es cierto?, que hay que abordar. Sí. Pero de lo que había programado probablemente no hay nada más importante que este emprendimiento de normalización de la economía. Si sobre eso no coinciden, ¿en qué más pueden coincidir? ¿No se habrá quebrado esto? Yo creo que hay una situación extremadamente compleja. No conozco tan cercanamente cuán grave está la relación entre el presidente y la vicepresidenta, pero todo hace pensar, por las decisiones políticas que ha tomado el grupo más cercano a la vicepresidenta, que estamos en el peor momento de la relación entre ambos, ¿no? Y creo que vamos a tener alguna muestra muy próxima en el momento en que se dirima en el Congreso la votación por los acuerdos con el fondo, ¿no? En este tipo de cosas, te saco un poquito de la Sí. anécdota del momento para ir a una cosa más general y después vamos a volver. Yo quiero aprovechar la experiencia que vos has tenido. Vamos a aclarar una cosa. Este señor fundó Franja Morada cuando cayó el gobierno, porque parece joven, no te voy a preguntar la edad, pero tiene sus No, años. Tengo 72. 72 años. Fundó Franja Morada, fundó obviamente la coordinadora. Se me ocurre preguntarte por si hay algún parecido o algo entre la coordinadora y la cámpora, pero no quiero que nos metamos en eso porque Sí. prefiero aprovecharte para otras cosas. Y te tocó, y yo tengo la suerte de conocerte, operar muy de cerca en grandes problemas. La crisis del 2001, la caída del gobierno de la Rúa se trató de salvar en tu casa, el problema con el levantamiento cara pintada, la hiperinflación, la relación. Veíamos hoy una foto con Ubaldini, la relación tan compleja de aquel gobierno con los sindicatos. ¿Cuánto hay en la vida de un gobierno, por ejemplo, en este momento que estamos viendo de crisis del gobierno? ¿Cuánto hay de azar? ¿Cuánto hay de cuestiones temperamentales? ¿Cuánto puede programar un político? No, yo creo que, digamos, la política y los políticos tienen un capital de conocimiento, de saberes, de experiencia, de manejo del Estado, que hacen posible evitar que todo se desmadre. Creo que hay un activo muy importante que hay que aplicarlo correctamente, que a veces las personalidades de la política, su narcisismo y alguna vanidad que tienen los dirigentes políticos, sobre todo aquellos que siempre quieren ser candidatos a los cargos más importantes, requieren de un arte complejo como el de la política que permita hacer posible coincidir en la búsqueda de objetivos comunes. Yo tengo mucha experiencia en la relación con la oposición, Sí. porque nosotros tuvimos un gobierno que fue el gobierno del doctor Alfonsín, que llegó con las dificultades que mencionaba y que perdió una elección de medio término. Y nos quedaban todavía unos años por conducir el Estado hasta el final del proceso de culminación de su tiempo. Y la verdad es que para mí ha sido una de las experiencias más ricas que me tocó vivir. Nosotros constituimos una mesa del consenso con todos los partidos que tenían representación parlamentaria y logramos sacar leyes, entre ellas la mayoría vigentes del día de hoy, pasaron 30 y pico de años, muy importantes, que fueron parte de discusiones muy intensas,
pero donde el conjunto de las fuerzas políticas de ese momento entendieron que era el camino para consolidar el sistema democrático y resolver problemas complejos que él tenía. Ahora me la dejás picando. Coparticipación ¿Vos le hubieras federal. recomendado hacer esto a Macri? Obviamente, obviamente. ¿Y qué pasó? Bueno, creo que Macri no entendió la política como la entendimos nosotros, o como la entiendo yo. Creo que se sobrevaloró, digamos, como sobrevaloró la posibilidad de una lluvia de inversiones, de que las cosas se iban a solucionar porque en la Argentina un gobierno no populista le había ganado a un gobierno populista las elecciones, o porque la sociedad iba a entender enseguida que su propuesta política era la correcta y lo daba por hecho. Y pasaron las cosas que pasaron. Nos fue muy mal y terminamos mal. Yo no auguro ningún final que, por supuesto, ha sido feliz porque se sucedió democráticamente un gobierno a otro, pero no auguro nunca que le vaya mal a un gobierno, porque que le vaya mal a un gobierno significa que hay miles de argentinos que van a sufrir las consecuencias de la falta de respuestas a problemas que afectan al conjunto de la sociedad. Pero ahora estás hablando de la actualidad. Hablo de la actualidad y hablo de aquel momento en el cual pudo haber sido una bisagra, porque gran parte del peronismo en ese momento estaba dispuesto a acompañar decisiones políticas que nos hubieran permitido terminar de otra manera la gestión. Ahora vamos a volver ahí. Pero hablando del presente, vos decís, nunca se puede pensar, no se debe desear. No. ¿Qué debe hacer hoy Juntos por el Cambio? Frente a esta encrucijada del Fondo Monetario, los ajustes, etcétera. Es una fuerza institucional. Cree en la continuidad jurídica del Estado y debe votar en el Parlamento la negociación por el financiamiento de la deuda. La segunda parte, que es la parte instrumental, digamos, de las políticas que va a fiscalizar el fondo para ver si le cumplen o no le cumplen con los pagos futuros, es un tema que creo que merece una discusión más profunda y yo no me animo a darte una opinión definitiva. Pero creo que algunas de las cosas que dice ese acuerdo son imprescindibles que en la Argentina se aborden y se resuelven de alguna manera, porque vivir con un déficit fiscal alto, con inflación, son cuestiones que son un obstáculo a cualquier propuesta que nosotros podamos hacer creíble para que los jóvenes se queden en la Argentina y no quieran emigrar a otro país. ¿Cómo? Ahora quiero volver al tema de esa experiencia con Alfonsín. Eso me lleva también a lo que dijiste sobre los europeos. Yo te escuché hace tiempo muy fugazmente una idea que te la voy a traer ahora a consideración. Esta pregunta sería, ¿qué lugar debería tener el peronismo si fuera de nuevo Juntos por el Cambio gobierno? Juntos por el Cambio debe competir con el peronismo y tratar de recrear un bipartidismo. Debe tener una parte del peronismo adentro. Es inevitable, a este punto voy, por lo que decías en Europa, que para enfrentar los desafíos que tiene la democracia de insatisfacción, de discursos autoritarios, etcétera, se armen coaliciones. Y la pregunta es esta, ¿y la Constitución actual ayuda a las coaliciones o vos la reformarías? No, yo en primer lugar creo que Juntos por el Cambio, que es una fuerza política competitiva, digamos, si hoy Juntos por el Cambio hubiera una elección, es una de las fuerzas que seguramente tendría más chances de poner el futuro presidente. Pero independientemente de lo electoral, la resolución de los problemas complejos que tiene la Argentina requiere de una masa crítica mayor. Este empate que existe en la sociedad argentina hoy entre dos fuerzas políticas que de alguna manera representan a sectores de la sociedad con intereses que no son contradictorios, pero no son idénticos. En todo caso, Juntos por el Cambio expresa a aquellos sectores de la sociedad que
emprenden, que aspiran a generar riqueza, a progreso. Y también dentro del peronismo existen sectores que tienen la misma vocación, pero mayoritariamente unos están más cerca de Juntos por el Cambio que otros. Yo creo que si nosotros no nos acordamos 5, 10 políticas de Estado, y creo que hay mucha voluntad política en muchos sectores del peronismo de acordar esas políticas de Estado que nos lleven a tener una vocación común de constituir una nación que prospere, que dé oportunidades, que retenga a nuestros recursos humanos dentro de la Argentina, dentro del país, me parece que estamos en condiciones de ofrecerla. Por supuesto, existen, y esto no podemos desconocer, una grieta muy grande que divide a dos líderes de facciones, tal vez no mayoritarias dentro de estos espacios, pero que sí son suficientemente poderosas como para perturbar el medio, ¿no? El espacio del medio. Estás hablando de Macri y Cristina. Obviamente. Vos decías, el próximo gobierno puede ser de... Cambiemos. Sí. ¿Puede ser radical? Bueno, yo aspiro que sí. Pero a ver qué verosimilitud tiene la idea. Vos vas a aspirar siempre. Sí, que claro, obviamente, pero... Vamos a contar que acá Coti en los días de elecciones va a fiscalizar. Sí, 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 siempre la misma como escuela. un soldado. La misma escuela. O sea, vos radical, tu padre radical. ¿Cómo es la historia de los Nosiglia con el radicalismo? No, mi abuelo radical, fundador del partido. En la casa de mi abuelo, en el fondo de la casa de mi abuelo estaba el Estado Mayor de algunos golpes del radicalismo después del 30. Tengo anécdotas extraordinariamente graciosas de algunos de esos ¿En Misiones? golpes. En Misiones. Mi padre estudió en el colegio Justo Urquiza, en Concepción del Uruguay, ahí donde se educó. Sí, sí, que fue un colegio importantísimo. Estudió Frondizi también ahí. Y después medicina, fue presidente del Centro de Estudiantes de Medicina de La Plata y secretario de la Federación Universitaria, y después volvió a la provincia e hizo política en el radicalismo siempre. Pero toda mi familia es radical. Con un protagonismo importante en el área de medicina del gobierno de Ilia. Así Capitán Nosiglia. Así es, así es. Entonces, desde esa sangre no vas a decir que no va a haber un presidente radical. No, pero bueno, ahora justifica la idea. A ver, yo creo que el radical... ¿Qué tendría que hacer el radicalismo para que el radicalismo sea radical? ya hizo unas cuantas cosas. Desde Alfonsín para acá se propuso ampliar el radicalismo. Parque Norte fue eso. Y nosotros en aquella elección del 87 llevamos a candidatos extrapartidarios, digamos, dentro de la bolita del radicalismo. Paco Manrique, Simón Lázara, Graciela Fernández Mejía, también se lo ofrecimos. Y más recientemente, después de la crisis tremenda que sufrió el radicalismo después del 2001, hemos sido seguramente el partido que ha tratado de incorporar mayor cantidad de dirigentes políticos jóvenes con vocación de servicio. Martín Lusto, Facundo Manes, Carolina Lozada. Me hubiera encantado que Alfonso Pratgay hubiera sido candidato a senador y seguramente senador por la provincia de Tucumán. Y muchos otros a lo largo del país. En la capital. Martín Tetaz, por ejemplo. El radicalismo tiene esa vocación de ampliarse, de recuperar activos que nos permitan ser una fuerza política que pueda ser muy competitiva dentro del espacio de Juntos por el Cambio, y la utilización de los mecanismos que te da las PASO probablemente permita hacer competir a un candidato radical. Hay unos cuantos que tienen ganas. Te quiero llevar a un último tema, tendríamos 1000 más, pero ahora quiero ir a otra parte de tu personalidad, que es la que tiene que ver con el Ministerio del Interior y esas responsabilidades. Y es una pregunta doble. El problema de la seguridad, que aparece algo que está corroyendo cada vez más, sobre todo a los más pobres, que es la presencia del narcotráfico o del tráfico de drogas. Y una pregunta que se está haciendo, que uno se hace
para mí no tiene la centralidad que debería tener, pero siempre me preocupa, desde hace muchos años en la Argentina, que es qué papel tienen que tener en un sistema democrático los servicios de inteligencia. Bueno, cualquier Estado que aspire a ser una nación, digamos, debe tener un sistema de defensa y un sistema de seguridad donde institucionalmente la inteligencia estratégica, digamos, las amenazas que tienen los estados, debe ser súper profesional. Y todos los estados lo tienen, desde los más poderosos, que obviamente tienen muchas más razones, hasta aquellos que no son tan poderosos, pero tienen intereses que defender, como todos los estados nacionales. Yo creo que en la Argentina, desde el pasado, desde antes de la existencia de la Secretaría de Inteligencia, hubo siempre algún organismo, en algunos casos dependiente de la Policía Federal, que persiguió la política, que espió a los adversarios y que de alguna manera eso deformó en la Argentina. Ha ocurrido en otros países del mundo, no es patrimonio exclusivo nuestro, ni todos son súper profesionales y santos y nosotros somos perversos y utilizamos la herramienta de la persecución política a través de la inteligencia como un fenómeno nuestro. Pero hubo esa deformación y yo creo que eso en los últimos años en la Argentina ha generado una profunda desconfianza de la sociedad en el instrumento del Estado, ¿no? Que no se refiere solamente a los servicios de inteligencia. En general, el Estado en la Argentina es un Estado costoso para los argentinos y muy ineficiente en los objetivos que se propone como Estado. Es una de las políticas que debiéramos discutir con el resto de las fuerzas políticas en la Argentina para tratar de tener, para que exista el Estado argentino, ¿no? Ahora la última en serio, vuelvo al comienzo. Sí. A ese chico que se va, ¿qué le dirías? Y en todo caso, ¿cómo lo invitarías, no a que se quede solamente, sino a que haga política? Yo creo que la Argentina tiene una extraordinaria oportunidad. Saquemos del medio el conflicto de Europa Central, de Croacia. Creo que la Argentina es un país lleno de oportunidades, que tenemos que resolver la ecuación política. Y por eso creo firmemente en la construcción de... ¿Y por qué lo entusiasmarías con la política? Porque creo que la política es lo que puede transformar la sociedad y puede hacer de la Argentina una nación que dé oportunidades. La Argentina tiene, como decías vos al principio, recursos energéticos. Los más importantes yacimientos de la cuenca del Pacífico están en la Argentina. Vaca Muerta y la cuenca austral, vos lo señalabas, creo que puede generarnos una plataforma de acumulación para que la Argentina desarrolle una infraestructura importantísima, no solamente la venta de gas, sino la transformación del gas en agroquímicos. Muy cerquita de Vaca Muerta está el desarrollo de la empresa Vale brasileña del potasio, que es un elemento fundamental para la fabricación de agroquímicos que puede proveer no solamente a nuestro país, sino a Brasil, a todos los países que son grandes productores de alimentos. La Argentina es un país muy rico en litio y muy rico en minerales, que por supuesto tiene que hacerse un uso responsable de la minería y hay que ser cuidadosos en el tratamiento de estos temas porque si no pasan cosas como la de Chubut o la de Mendoza que abortan la posibilidad de hacer una explotación racional y cuidadosa de la minería en la Argentina. La Argentina es un gran productor de alimentos y en eso somos muy eficientes y en un mundo multipolar, si se terminan estos conflictos, seguramente en ese mundo multipolar la demanda de alimentos vaya a crecer, como crecieron ahora el precio de los commodities, de los granos, de manera muy importante. Y además tenemos finalmente esto que yo mencionaba al principio. Recursos humanos extraordinariamente creativos, extraordinariamente globalizados. De las 10
unicornios de América Latina, 5 son argentinos y siguen creciendo. Y tenemos esa gran cantera de recursos que nos dio una educación que tiene muchísimos años y que nos sacó del analfabetismo a la mayor parte de la población, ¿no? Coti, muchas gracias. Nada, acá estoy. Muchas gracias. Chau, chau. Les voy a mostrar ahora un mensaje curioso. Lo quiero compartir porque lo recibí hoy a la mañana y es un monje carmelita que habla desde dentro de su monasterio en Ucrania. Mírelo, después volvemos a Odisea con Pancho.